Señoras y señores, el Club Atlético Boca Juniors le ganó el Superclásico a River en el más monumental por 0-1 por la fecha número 14 del Torneo Apertura 2026. Un Superclásico que quizás no se jugó de la mejor manera, pero que terminó con un resultado muy favorable para Boca. Un Boca que lleva ya 12 partidos consecutivos, si no estoy mal, sin conocer la derrota, muchachos. Ya repasamos en todas las opiniones y cada vez se va aumentando más la racha. Algo muy positivo para este Boca y para este conjunto Claudio Ubeda, que la verdad está haciendo muy pero muy bueno este mes de abril. Y a ver, es verdad que en mi última opinión sobre Boca comenté que la estadística sobre Boca con los clásicos, no solamente contra River, sino contra San Lorenzo, Racing, Independiente, también justamente estos cuatro equipos, no era un historial muy favorable para el conjunto Ceneice, pero el partido que le importa a Boca es este partido, es el Superclásico, el verdadero gran clásico de Boca Juniors, y que la verdad se ganó muy pero muy bien. Yo creo que Boca, incluso teniendo gran parte del partido jugando mejor, donde hubo situaciones que quizás generaron muchísima polémica, más por las últimas jugadas donde hubo un penal de Lautaro Blanco a un jugador de River, que luego estaremos viendo también, más en el análisis del partido, pero que para mí Boca termina ganando bien, con esa mano que hace Lautaro Rivero a Merentiel, que justamente patea y luego Paredes convierte por gol. Y con un 1-0, o un 0-1 mejor dicho, porque fue de visitante, Boca sigue manteniendo esta racha invicta de victorias y empates en este 2026, bajo el mando de Claudio Ubeda, lógicamente. Creo que primero los hinchas de Boca, en cuanto a la relación con Ubeda, en cuanto al hincha técnico, esa conexión que se tiene que tener para mí para que un equipo también funcione de la manera que funciona perfectamente. Al principio no estaba tan bien aceitada, pero a lo que fue pasando el tiempo, y ahora justamente, creo que está mejor que nunca. Creo que cada hincha tiene al menos quizás un más del 80% de seguridad y fe a lo que ha planteado Ubeda previo a cada partido. Y creo que se lo ganó justa y merecidamente por todo lo que viene haciendo en estos partidos de Libertadores, de Torneo de Apertura, de Copa Argentina, de todos estos invictos que lleva Ubeda, que la verdad lo está haciendo muy pero muy bien. Y hay dos datos que estuve viendo que me parecen ultra mega hiper interesantes. Y el primero es que de los últimos 35 años, todos los partidos oficiales que se jugaron en el Monumental, River ganó 13, se empataron 14 y Boca ganó 14. Es decir, que Boca ganó incluso más partidos de los que ganó River en su cancha. O sea, si ya hay una paternidad notable, ahora incluso más. Y el otro dato que tengo para comentarles es que por primera vez en un superclásico, un equipo gana en cancha de rival por la mínima con un gol de penal. Un penal que terminó siendo penal justamente, pero lo impresionante de este dato no es que fue 1-0 por la mínima y con gol de penal, porque esto ya había ocurrido en el pasado, sino más bien que fue en la cancha del eterno rival, es decir que Boca gana con un gol de penal, con un 1-0 en el marcador, pero en la cancha de River Plate, porque esto ya se había dado con este mismo resultado de la misma manera, de 1-0, pero en la Bombonera siempre que ganó Boca esos dos partidos, que fueron hace mucho tiempo, 1962 y 1970, que también por eso gana 1-0 y con gol de penal, pero en la Bombonera. Y bueno, antes de pasar con el Superclásico, vamos a ir un poco con la previa del partido, es decir, cómo venía cada equipo, cómo enfrentaba cada equipo este encuentro, ¿no? Primero pasamos con River Plate, el conjunto millonario, que lógicamente es el local, y por eso vamos a nombrarlo primero, que venía de 9 partidos consecutivos sin conocer la derrota, una racha muy interesante. Venía también de justamente irse Marcelo Gallardo del club y llegar el Chacho Coudet, que creo que le dio una buena cara al equipo, la verdad que lo reversionó y lo mejoró. Y bueno, si repasamos los partidos, venía a ganarle 3-1 de local a Banfield, de empatar 1-1 con Independiente Rivadavia, que parate ahí, Independiente Rivadavia está haciendo un torneo de apertura y una Libertadores también muy pero muy buena. Quizás el equipo argentino con mejor actualidad junto con Boca Juniors, ojo ahí. Luego venía de suspenderse un partido con Atlético de Tucumán, de ganarle a Huracán de visitante 2-1, de ganarle a Sarmiento 2-0 de local, de ganar a Estudiantes de Río Cuarto 2-0 de visitante, de ganarle a Belgrano 3-0 el clásico de River de local también, de empatar con Blooming en Copa Sudamericana 1-1, de ganar a Racing 2-0 de visitante y de ganar a Carabobo 1-0 también en Sudamericana, y luego el partido contra Boca ya. Y ahora sí pasamos con Boquita, que Boca, me equivoqué yo, repasando ahora los partidos, viéndolos, llegó a 13 partidos invictos sin conocer la derrota, justamente con este superclásico contra River Plate. ¿Qué tenemos contra Platense? Contra Racing 0-0 en la Bombonera. Luego ya en Copa Argentina contra Gimnasia de Chivilcoy 2-0. Luego seguimos en Torneo de Apertura, Gimnasia de Mendoza 1-1. Luego contra Lanús, uno de los mejores partidos del año para mí, 0-3, que Lanús venía a ser campeón de la Recopa Sudamericana. Luego un partido que se suspendió contra Central Córdoba y luego dos empates contra San Lorenzo y contra Unión de Santa Fe.
tres victorias seguidas, perdón, contra Instituto y contra Talleres, luego contra Universidad Católica en Copa Libertadores de visitante, luego un empate en el torneo de apertura contra Independiente, luego contra Barcelona, otro de los mejores partidos de Boca de este 2026, 3-0 en la Bombonera, y ya ahora el superclásico contra River Plate de visitante ganando 0-1. Y bueno, ahora pasando un poquito más al partido, ya nos adentraremos en el detalle a detalle, pero quiero partir de la base de que lógicamente este gran resultado, esta victoria en el Superclásico se da de la mano de Paredes, muchachos. Bueno, de la mano no, del pie de Paredes, que aparte de hacer el gol de penal, hizo un partidazo espectacular, metiendo pases filtrados impresionantes, un Paredes que vino a Boca de la mejor manera posible, con 30 o 31 años, o sea, en un estadio físico impresionante también, y que vino a Boca para hacer historia, muchachos. Hay que decirlo de esta manera porque ya se ven cositas de que Paredes, primero que alzó al equipo completamente, cambió la cara del equipo, cambió la faceta siendo el capitán y siendo el que determina el juego para Boca, que en Copa Libertadores juega muy bien, tuvo su primer partido, su debut en Copa Libertadores, encima haciendo gol, que en el torneo de apertura también está muy bien, y que ahora en el Superclásico hizo maravillas. Bueno, maravillas lo que hace todos los partidos, ¿no? Que mete esos pases filtrados impresionantes que a mí cada vez que lo veo me dejan loquísimo. Que si los delanteros lo aprovechan de una mejor manera quizás y convierten esas pelotas que Paredes les asiste, los partidos terminarían mínimo por goleada, todos. O sea, no estoy exagerando para nada, Paredes me parece el mejor jugador del fútbol sudamericano incluso, no solo de Boca o del fútbol argentino. Creo que lo mejor que le pudo pasar a este Boca es que justamente vuelve a Paredes al club de sus amores, a dar la cara por el equipo, sabiendo que primero que Boca está en un mal momento, sabiendo que tenía otras ofertas multimega hipermillonarias que podía haber aceptado y económicamente le salían mucho más, pero prefirió el escudo, prefirió la camiseta, prefirió el club de sus amores, de sus inicios, y que volvió la verdad en un momento espectacular, y que ojito que se puede traer Paulo Dybala también consigo, o sea, impresionante. Y también digo que le cambió la cara al equipo, creo que igualmente todos nos dimos cuenta, no hace falta que yo lo diga, porque tampoco soy ningún genio diciendo esto, no descubro nada, pero en un principio del año Boca no estaba con buenos resultados, empataba mucho, no tenía goles, no generaba juego, no jugaba bien, y con la llegada del capitán del 5, hoy que la verdad es un Boca totalmente distinto, con los mismos jugadores, con el mismo técnico, solamente cambió un jugador, y bueno, quizás alguna llegada también de Ascasíbar, que produjo un gran cambio en Boca, sinceramente ahora está en un gran nivel, pero que Leandro Paredes, aparte de levantar el nivel de varios jugadores, alzó al equipo completo también, y le dio esa esperanza a los hinchas ceneices de poder pelear por algo. Y como dije, Boca tiene 13 partidos invicto, empató 6 y ganó 7, más ganados que empatados, ninguno perdido lógicamente, y que los dos de Copa Libertadores, que son importantísimos, quizás los que más, junto con el Superclásico, bueno, el Superclásico un poco más quizás, pero los de Copa Libertadores, que Boca hace años que no la jugaba, ganó los dos, está puntero con 6 puntos en el grupo de la muerte, y esto también es gracias a Paredes. A ver, lógicamente también es fruto del gran cambio que tuvo Boca, quizás de mentalidad incluso, y también algunas incorporaciones como la de Tomás Aranda, que le dio una parte ofensiva mucho más movilizadora y mejor a Boca, eso hay que decirlo también, con la incorporación de Amareiro, que también ofensivamente le aportó mucho a Boca, con unos centrales que han mejorado muchísimo su nivel, con Marchesín que se mantuvo muy bien, laterales muy buenos, un mediocampo perfecto, con Milton Delgado impresionante, Marchesín que se lesionó, ahora está Leandro Bray, pero que también, al menos en el Superclásico lo hizo muy pero muy bien, así que bueno, el punto principal para mí, para ya definir este tema, es Leandro Paredes, la razón por la cual Boca está tan pero tan bien, pero que aparte se le suma a esto el equipo, el aguante de la hinchada y Claudio Ubeda, que la verdad ha resuelto muy pero muy bien estos últimos 1, 2, 3 meses quizás con Boca Juniors. Y otro de los grandes cambios es que Boca en partidos importantes, o bueno, incluso en los partidos que no son de tanta relevancia, no daba la cara por el equipo, en los segundos tiempos ya se conformaba quizás con un empate, y en este momento, hace bastante tiempo ya incluso, Boca está dando la cara, está jugando para ganar, no se conforma con el empate, va a buscar el resultado, y hoy se notó contra River que quizás se puede jugar mejor, se puede jugar peor, pero que terminás ganando y terminás ilusionando justamente al hincha Ceneice y el equipo también ilusionando por conseguir grandes cosas, con una victoria importantísima el día domingo, justamente en el Superclásico. Y bueno, aparte de la felicidad obviamente de que ganó Boca, también la que perdió River, ¿no? Tu mayor clásico, perder de local, o sea que ellos perdieron de local contra su mayor clásico que es Boca Juniors, también nos da una felicidad extra al hincha de Boca, que en el torneo de apertura se encuentra tercero con 24 puntos, en la zona A claramente, y en la zona B, River se encuentra, ya les digo, ya les confirmo, está por acá, River se encuentra segundo con 26 puntos. Y luego es verdad que en la tabla anual, River está tercero, Boca sexto,
pero estamos a diferencia de 2 puntos, River con 26, Boca con 24. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, pasamos a lo que fue directamente el Superclásico en el más monumental. En la previa, igualmente, hay que decirlo, para mí Boca, no es por ser hincha de Boca, lógicamente, pero para mí llegaba mejor, o sea, llegaba como quizás favorito, un 55-45% para el Ceneice, pero es verdad que una vez dentro de la cancha, con el público que es solamente local, no hay visitantes, con el recibimiento que tuvo River, es verdad que la cosa deja de ser de favoritismos y es un partido único, o sea, es un superclásico que puede pasar cualquier cosa. River estando en un peor momento que Boca, o Boca estando en un mejor momento que River. O sea, cualquier cosa podía pasar y terminó pasando algo muy positivo justamente para nosotros los hinchas de Boca, ¿no? Y bueno, empezamos nombrando las formaciones. Primero el River de Chacho Coudet, que formó con un 4-3-3, Beltrán en el arco, Montiel, Martínez Puerta, Rivero y Acuña. En mediocampo, Mesa, Aníbal Moreno y Galván, y luego ya más adelante Kendry Páez, Driussi y Colidio. Y luego Boca ya formó con el típico 4-4-2, ¿no? Leandro Brea en el arco por la lesión de Agustín Marchesín, que la verdad se lesionó una rotura de ligamentos cruzados anterior, que lo dejará fuera 7 meses por lo menos, lamentablemente para el arco de Boca, pero Leandro Brea atajó, luego Weigand, Dilolo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco de defensas, Ascasi, Álvarez, Milton Delgado y Tomás Aranda en el mediocampo, y más arriba del doble 9, lógicamente Adam Vareiro y Miguel Merentiel. Y si ahora sí nos adentramos directamente en el partido en los 90 minutos, creo que los primeros 15 minutos fue, lógicamente, un poquito más superior River, teniendo un poco más la pelota, creando un poco más de juego en ofensiva, con un Kendry Páez más suelto, no tanto por banda como si lo ponía la formación inicial, el planteo justamente del Chacho Coudet. Es verdad que River le toca una mala noticia, se lesiona a su goleador, de Driussi justamente, que entra a Salas, que el cambio no afectó casi prácticamente en el desarrollo del partido, porque no lo sufrió Boca justamente a Maximiliano Salas. Creo que con Driussi capaz hubiera sido otra historia, porque no porque sea mejor, capaz es un mejor futbolista para algunos, quizás para otros no, para mí está muy parejo los dos, pero en el momento en el que está cada uno actualmente, Driussi estaba mejor, haciendo bastantes goles últimamente, y que bueno, se le lesiona, una lástima noticia para el equipo gallina, que como digo, los primeros 15 minutos neutralizó un poco a Boca, es verdad, con la tenencia del balón, pero Boca presionando un poco mejor y encontrándose un poco más en el partido, luego teniendo un poco más la pelota al término que iban pasando los minutos. Pero bueno, como iban pasando los minutos, tampoco llegaban las oraciones, es verdad. El primer tiempo quizás, no quiero decir que fue aburrido, porque tampoco es un superclásico, no lo quiero, a ver cómo es bajarle el precio, se podría decir, pero la verdad que fue aburrido, muchachos. A ver, un Boca que al principio no podía tener la pelota, luego la recuperó y se emparejó bastante el partido, se puso más equilibrado, pero ninguno con ninguna llegada clara en los primeros 45 minutos, vamos a decir la verdad. Lo que sí ya se notó en el primer tiempo, y creo que se hacía prácticamente notable antes del partido, era la mitad de la cancha y principalmente un jugador, que era Leandro Paredes, lógicamente, que en el primer tiempo, como dije en la introducción, filtraba pases muy pero muy buenos a espalda de los defensores de River Plate justamente, y esto creo que fue un gran error de River. No neutralizar a Paredes, no ir, no te digo todos los mediocampistas a marcarlo a él, pero hacer una marca más personal quizás. Porque lo dejaban jugar muy libre y permitía que Paredes lógicamente haga estos pases increíbles. Y bueno, es verdad que también había una jugada muy buena, quizás de River. A ver, fue una jugada colectiva buena, interesante, es verdad, que no terminó de tanto peligro para Boca, pero que pasó cerca. Una jugada que pierde Aranda, prácticamente 3/4 de ofensiva para River, en el área de Boca justamente, que recupera River, hace unos grandes pases colectivamente, que le queda a Salas, y Salas, con una media vuelta va muy pero muy buena, un recurso muy bueno que hizo justamente el delantero argentino, le pega un zurdazo impresionante, muy potente, al segundo palo de Leandro Brea, que la verdad termina casi en un golazo, que no terminó siendo gol por suerte, pero que la verdad le pegó muy bien para hacer que estaba en una posición bastante complicada para definir. O sea, un muy buen izquierdazo o zurdazo para Maximiliano Salas, que no termina siendo gol para Boca y que se termina librando de ese 1-0 quizás en el primer tiempo. Se vuelve a repetir 2 veces la jugada de Leandro Paredes filtrándole un pase a Miguel Merentiel por sobre los defensores de River Plate, ¿no? Que la primera vez le quedó un poco arriba la pelota y le llega a pegar Merentiel, que pasa cerca del palo, no termina en nada, pero ya la segunda jugada es justamente cuando llega la mano de Lautaro Rivero, ¿no? Un pase también muy pero muy bueno de Paredes, que se lo filtra a Miguel Merentiel, que le deja picar, quizás se toma un tiempo de más. Yo dije, pegale antes, bestia, le tenía que pegar antes para mí, pero bueno, termina resolviendo quizás de la mejor manera posible, porque si le pegaba no sabemos si terminaba en gol o no, que termina siendo penal para Boca, una mano de Lautaro Rivero que era una mano de bloqueo y por eso justamente se cobra penal, y que acá con esta mano justamente se genera quizás
La primera polémica que yo al menos luego del partido vi que no se discutió tanto, pero que fue una mano, ahora no digo intencionada, pero que estaba muy separada del cuerpo, la mano fue prácticamente así, en este ángulo más o menos estaba la mano, de Lautaro Rivero justamente, que le pega cuando remata a Merentiel en la mano, una mano de bloqueo, porque la pelota de Merentiel iba al arco, era evidente que iba al arco, el juez vio que iba al arco, todo vimos que iba al arco, y que ya con amarilla, muy seguramente se tendría que haber sacado la doble amarilla y por ende expulsión al defensor central. Pero que bueno, no termina siendo una sanción de roja, de tarjeta roja, que sí termina siendo obviamente cobrándose penal para Boca Juniors y que el encargado fue Leandro Paredes, el capitán del 5 de Boca, que lo cambia por gol lógicamente, patea cruzado del ángulo, un penal impresionante de jerarquía de Paredes que termina convirtiendo 0-1 para Boca. Y bueno, así termina el primer tiempo con un 0-1 para Boca Juniors, que la verdad un resultado magnífico para irnos al segundo tiempo ya con una victoria parcial, con la mentalidad esa de seguir ganándolo, porque Boca no se iba a conformar con esta victoria, iba a ir a buscar más. Y bueno, el segundo tiempo ya fue algo más entretenido, quizás no tan aburrido como los primeros 40-45 minutos del primer tiempo. Y ya arrancando los segundos 45 minutos, creo que Boca, a pesar de que iba ganando el partido, podía incluso seguir con esa victoria, pero más aumentar el marcador, porque desperdició un par de jugadas muy claras que podían haber aumentado incluso más, como digo, el marcador, ¿no? Merentiel que tiene un error en salida grave de River Plate, que Merentiel le controla, tiene un pase para Escasíbar, decide hacer la jugada, querer él ser el protagonista justamente del posible gol, y que termina defendiendo mal, quizás con un defensor adelante, y resolviendo mal, de mala manera para mí. Y luego otra jugada ya a los pocos minutos también, donde Merentiel esta vez, bueno, una recuperación previa, no sé si fue Milton Delgado, que la verdad, otro de partidazo, como saben, Milton Delgado es de mis debilidades futbolísticas, recupera en la mitad de cancha, creo que es Milton Delgado justamente, que se la pasa a Merentiel para ahora sí a Escasíbar, y Escasíbar que continúa con la pelota y que le pega un derechazo potente que ataja muy pero muy bien Ventral. Bueno, luego ya se optaron para hacer algunos cambios, primero el conjunto local, que puso a Lopo ya en los 46 minutos de partido, Freitas en los 57, que ahí quizás sacando que Kendry Páez se retrasó un poco más Freitas, perdón, y River empezó a atacar un poco más, teniendo un poco más la pelota y siendo un poco más protagonista ofensivamente. Boca sin salir a buscar incluso aumentar más el resultado, con esas tres ocasiones que tuvo en los primeros 45 minutos al principio. Luego River ya se hizo, como digo, más protagonista, más dominador, y con puro centro intentó tener alguna jugada peligrosa, justamente para igualar el 0-1. Luego también minuto 69, Ceballos por Merentiel, Ander Herrera por Leandro Paredes, que creo que Paredes salió medio tocado, medio lesionado, pero que no fue de gravedad ni nada por el estilo. Belmonte también al mismo tiempo que Ander Herrera por Tomás Aranda, y luego Milton Jiménez por Adam Valero al minuto 82. Y el último cambio, Ian Subiabre al 88 por Lautaro Rivero. Y bueno, justamente cuando digo esto, que River intentó buscar mucho más el empate que Boca, aumentar más la diferencia, justamente con los centros, con pases más lateralizando justamente para los laterales, como Acuña, que tuvo una gran participación en varios de los centros de las jugadas peligrosas de River, aparece la gran figura de Lautaro Lloro, muchachos, el mejor defensor que yo ya había dicho, ya había mencionado en otras opiniones de Boca, que para mí es de los mejores defensores no solamente de Boca o del fútbol argentino, sino de Sudamérica, que está a nivel extraordinario, y hoy quizás fue la figura detrás de Leandro Paredes de este partido, que no quiero exagerar, pero creo que las pelotas aéreas, las que le fue a Lloro, las ganó todas, o sea, estuvo muy sólido hoy en defensa Lautaro Di Loro justamente, que ya lo mencioné, es uno de los mejores jugadores para mí que tiene Boca, o que ha crecido muchísimo futbolísticamente estos últimos meses, no solo el último mes, sino que los últimos meses también, cuando el equipo estaba mal, era de los únicos que tenía esa confianza ganada por el hincha de Boca, para mí al menos, bajo mi opinión, y que la verdad está rindiendo muchos frutos en la defensa de Boca, siendo el líder futbolístico justamente de la defensa del Ceneice. Y bueno, luego ya algún cambio que produjo alguna buena jugada, el Chango Ceballos, que tuvo como 2 o 3 con la izquierda, es verdad, con la zurda, que no es su pierna hábil y que terminó defendiendo las manos de Beltrán, pero que bueno, al menos sentaba ahí el Chango, que vuelve de una lesión, acuérdense, que si estaba al 100% lógicamente tendría que haber sido titular, pero que va tomando más minutos cada vez más y que bueno, se está sentando un poquito más en la titularidad de este Boca, que es un Boca reconvertido luego de esa lesión que tuvo el Chango durante un mes quizás, un mes y medio. Luego también ingresó Milton Jiménez, que tiene una gran jugada, una jugada que le servía a Boca por el momento que estaba pasando justamente el Ceneice, que estaba siendo mucho más dominado que dominador, y que Milton la verdad hoy entró bien sinceramente, a pesar de que yo lo critico, que no me gusta, hoy entró bien. Y bueno, luego ya la última jugada del partido prácticamente, creo que en el minuto 45, si no estoy mal, en los descuentos ya del segundo tiempo,
hay una jugada donde se generó muchísima polémica, que es un penal de Lautaro Blanco que empuja a un jugador de River, que ahora no me acuerdo quién era, pero que estaba ahí en el área de justamente de Boca Juniors, y le viene un pelotazo desde arriba, están en la disputa de la pelota, pero Lautaro Blanco, antes de que caiga la pelota, empuja con un toque muy pero muy leve, creo que fue Martínez Cuarta, ahora me estoy acordando, y que Martínez Cuarta exagera completamente la falta de Lautaro Blanco y que todo River pide penal, un penal inexistente. Y a ver, yo voy a dar resumidamente, porque creo que tampoco hay mucho para explayarse, mi punto de vista sobre esta falta que piden los hinchas del Millonario, del conjunto Millonario, sobre Martínez Cuarta de Lautaro Blanco, ¿no? Creo que es una falta inexistente, primero que todo, es un empujón muy, pero muy leve a las espaldas de defensor de River Plate, que puede ser que lo desestabiliza un poco, que no sé qué, no sé cuánto, bueno, para mí no, eso es lo que opinan algunos, para mí no, para mí exagera muchísimo el argentino, el defensor de River, que si se cobra esa falta se tiene que cobrar por lo menos 10 penales de ese estilo en cada partido. Porque en todos los partidos pasa eso, en ninguno creo que lo han cobrado, o al menos que yo he visto, que miro mucho fútbol, sinceramente, creo que nunca he visto un penal que se cobre por ese mínimo empujón. O sea, me parece algo insólito que incluso lo estén viendo VAR, que se estén quejando tanto por un penal inexistente, muchachos. Esa es mi opinión, no sé qué opinan ustedes, déjenme en los comentarios, pero para mí no hay penal de ninguna manera. Y bueno, termina el Superclásico, muchachos, con esa jugada polémica. Termina el partido 0-1 para Boca Juniors, una victoria importantísima que a los hinchas de Boca nos pone más que contentos. Le ganamos a nuestro clásico rival de toda la historia del fútbol. Y bueno, un partido que quizás Boca estuvo mejor en algunos momentos, River estuvo mejor otros, más al principio y al final. Boca entre medio del partido estuvo mejor que River, yo creo. Tuvo más ocasiones, tuvo más chances creadas y peligrosas para aumentar todavía más el marcador. Creo que Boca se pudo haber ido incluso con un 0-2 o un 0-3 si se aprovechaban bien las jugadas. Pero bueno, eso queda un poco más en el pasado porque justamente el resultado fue una victoria para Boca, manteniendo esa racha y ahora aumentándola a 13 partidos sin derrotas. Y bueno, habiendo dicho esto, la opinión del partido, un poco de detalle a detalle, la victoria de Boca importantísima contra River Plate en el Superclásico, el más monumental por 0-1 con gol de Leandro Paredes. Vamos a ir con el 1-1 de la formación de Boca Juniors. Bueno, acá estamos, muchachos. River Plate, Boca Juniors 0-1 en el más monumental Superclásico. Tenemos las estadísticas del partido, luego pasaremos con las alineaciones. 13 tiros a 10, revanza arco 3 a 5, posesión 68-32, ataques 91-63, 19-12 saques de falta, saque de esquina 6 a 1, fuera de juego 0-2, faltas 14-19, tarjetas amarillas 6 a 4 y tarjetas rojas 0 a 0. Vamos con las formaciones, primero vamos con River, que fue el equipo local, con un 4-3. Beltrán en arco, Acuña la verdad que jugó un gran partido, sinceramente. Lautaro Rivero, Martínez Cuarta y Montiel. No sé por qué Martínez Cuarta es capitán igualmente, estando Montiel y estando Acuña, que son mucho más de jerarquía, pero bueno. Galván, Aníbal Moreno en mesa, Colidio, Driussi, que se fue lesionado, y Kendry Páez. Luego técnico Eduardo El Chacho Coudet. E ingresaron Joaquín Freitas, Juliano Galopo, Maximiliano Salas, Ian Subiabre. Y luego lesionados o suspendidos Fausto Vera, Juan Fernando Quintero, que no sé si hubiera sido otra cosa en el Superclásico con Juan Fernando Quintero, para mí sí, pero bueno. Gen Castaño, motivo personal. Franco Armani lesionado, Juan Portillo lesionado y Maximiliano Mesa lesionado también. Ahora sí, el equipo grande, el equipo que ganó, el equipo que dio la cara por sus hinchas con un 4-3-4-2. Leandro Bray en arco, obviamente Boca Juniors estoy hablando. Un Leandro Bray que hoy sinceramente, el domingo sinceramente no sufrió porque no recuerdo un tiro largo que haya hecho River que haya exigido justamente el arquero suplente, pero que esta vez fue titular por la lesión de Agustín Marchesín y que será titular durante unos cuantos meses, ya que Agustín Marchesín se lesionó el anterior partido de Copa Libertadores contra Barcelona, minuto 10 si no estoy mal, del ligamento cruzado anterior y será de baja unos cuantos meses. Leandro Bray primero jugó su primer Superclásico con una valla invicta, que todos los partidos que jugó Leandro Bray en Boca Juniors no perdió ninguno, otra gran estadística del pibe, creo que tiene 23 años apenas, y que la verdad dio mucha seguridad hoy. La verdad que me gustó muchísimo el juego aéreo que le viene costando bastante. Se notó el partido contra Barcelona que no salía a defender esos centros. Esta vez creo que corrigió esa faceta quizás un poco más. Es verdad que en algunos aspectos le cuesta quizás un poco en el saque por abajo o algún pelotazo que tire a los delanteros, quizás le cuesta un poco más, pero también le falta todavía agarrar más minutos, tener más experiencia. Y Leandro Bray la verdad es un arquero que si sigue
teniendo minutos, como digo, sumando partidos, continuando con titularidades en partidos importantes, va a ser un gran jugador en Boca Juniors, yo creo. Va a ser una parte muy importante en este equipo. Luego la defensa, Weigand, Di Lolo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. Creo que primero los laterales, Lautaro Blanco y Weigand. Primero Weigand, Marcelo no me gustó su partido hoy. Se notó muy frágil defensivamente. Perdió en el partido más en los primeros minutos. Creo que tuvo algunos errores que permitieron jugadas claras de River Plate. Y creo que esta es justamente la posición donde Boca tiene dudas, porque el resto creo que está bastante claro. El 11 titular tendría que ser este. Quizás cuando Agustín Marchesín esté bien, tendría que jugar Marchesín. Y con un Ceballos, lógicamente, a su nivel al 100% también tendría que ser titular, pero luego no muchos más cambios. Creo que el lateral derecho entre Weigand, Barinaga y el pibe Gorosito, que no juega, sinceramente, así que está entre los primeros dos mencionados. Creo que ahí está la mayor duda que tiene Claudio Úbeda en este 11 titular de Boca para partidos importantes como fue esta vez el Superclásico. Y si Boca quiere ir a buscar una hazaña, la séptima en la Copa Libertadores, tendría que ir a fichar un lateral derecho de jerarquía, que sepas que te va a rendir, al igual que lo hace Lautaro Blanco, ¿no? Que ahora sí, pasando al lateral izquierdo, a ver, hoy no tuvo su mejor partido, no asistió como lo venía haciendo los últimos dos partidos de Copa Libertadores, por ejemplo, contra la Universidad Católica y contra Barcelona de Ecuador, que ya da 3 asistencias en 2 partidos de Copa justamente, pero que tampoco tuvo un partido para mí, ni mucho menos. Que lógicamente, ofensivamente estuvo mejor el partido que ofensivamente, porque defensivamente no atacó mucho River por ese sector, solamente una jugada en los primeros minutos que la pierde Aranda, pero que no es culpa de Blanco tampoco. Y bueno, luego también tenemos la dupla central, como ya mencioné anteriormente, Ayrton Costa y Lautaro Di Lolo. Creo que el mejor hoy fue Lautaro Di Lolo, y bueno, el mejor está siendo en los últimos meses también, me parece Di Lolo, que está haciendo, ya lo dije, el partido de hoy fue, bueno, el partido de hoy, otra vez con el partido de hoy, el partido del domingo fue sublime, muchachos. Creo que no hay mejor palabra para definir el partido de Lautaro Di Lolo del Superclásico, que fue impresionante, sacó todas las pelotas aéreas, terrenalmente también es un jugador con un portento físico impresionante, que te gana todos los duelos. O sea, fue impresionante, como ya digo, quizás el segundo mejor jugador del partido, detrás de Leandro Paredes, y Ayrton Costa, que también técnicamente me parece mejor que Lautaro Di Lolo, que tuvo un partido quizás en menor medida como lo fue el de Lautaro Di Lolo, pero que también tuvo un buen partido, y que esta dupla central es espectacular. Me gusta mucho la defensa, como digo, la duda es el lateral derecho, pero que creo que Boca podría salir a jugar un lateral derecho al siguiente mercado para reforzar ahí ese sector y completar el 11 ideal quizás de el posible Boca Juniors, que con los jugadores que tiene, ¿no? Con la medalla que tiene. Luego pasamos a la mitad de la cancha, a Casillas, Paredes, Milton Delgado y Aranda. ¡Qué mitad de cancha soñada! Es espectacular. Primero tenés a Leandro Paredes, campeón del mundo, que te juega a un nivel superlativo, más allá de lo que exige el fútbol argentino, que está a un nivel de fútbol europeo, muchachos. No hay mucho más que decir. O sea, los pases que te mete, la visión de juego que tiene, la rapidez mental para jugar, la facilidad con la que juega, es impresionante, muchachos. El capitán de Boca que llegó para justamente hacer estas cosas, ¿no? Para demostrar en los superclásicos, en los partidos importantes y en los que no también, para demostrar en Copa Libertadores. O sea, llegó para hacer historia con Boca Juniors, que también debutó en este conjunto Ceneice y que ahora en su retorno, con esta calidad futbolística que está mostrando el 5 argentino, es impresionante. La verdad que me fascina Leandro Paredes. Descubrí una faceta que yo es un jugador que no seguía tanto en Europa, pero que la verdad me está fascinando muchísimo Boca. Si en Europa jugó así toda la vida, no sé cómo no jugó nunca, o en el Real Madrid, o en el Barcelona, o en equipos de esas características. Pero bueno, jugó en el PSG, es verdad, tuvo una gran carrera, es verdad, no le vamos a decir que no, pero me sorprende muchísimo el nivel de Paredes, la verdad que sí. Luego Milton Delgado, como yo ya dije, es para mí el jugador más infravalorado de este Boca Juniors, que está en todos los lados de la cancha, que Paredes lo dijo también en conferencia de prensa post partido, es un jugador que le brinda mucho al equipo y le brinda mucho a él. O sea, a Paredes le gusta tener a Milton Delgado al lado suyo, compartiendo mitad de cancha, defendiendo y atacando a los dos en toda la cancha, justamente repartiendo juego, haciéndose cargo de la pelota, con el equilibrio del partido, siendo tiempistas ambos jugadores justamente del encuentro, de cual sea el rival que sea, y que la verdad son una dupla que se complementa muy pero muy bien a mitad de la cancha. Y a eso se le suma Scasíbar también, que a Scasíbar la verdad, desde que llegó hasta ahora, ha incrementado mucho su nivel. Creo que estamos viendo a un Scasíbar incluso mejor que el Estudiante de La Plata. Me gusta mucho la faceta llegadora que tiene Scasíbar al área. Es un jugador que obviamente no todas las jugadas te las define de la mejor manera,
pero que te va a llegar y que te baje en el peligro te lo va a hacer. Y obviamente está generando mucho más goles los últimos partidos, muchachos. Es algo importante, una faceta muy buena que debe tener un mediocampista ofensivo Boca, como lo es Ascasíbar, que también aporta mucho en defensa, lógicamente, y que la verdad cumple un rol muy importante en este Boca Juniors, para mí al menos. Otro que cumple otro rol importante es Tomás Aranda, muchachos. Un chico del club que tiene 18 años, que va quizás máximo 10-15 partidos con la primera división de Boca Juniors, contando Copa, contando Liga Argentina y contando Copa Libertadores, que en las 3 competiciones lo ha hecho muy pero muy bien, nunca ha bajado de 6, 7, 8 puntos, y que hoy, a ver, no tuvo un superclásico, su primer superclásico también, al igual que Leandro Bray. Su primer superclásico no fue una maravilla, pero que tampoco le íbamos a exigir mucho a un pibe de 18 años, que se metió en un Boca que estaba mal y que le dio una cara muchísimo mejorada al conjunto de Claudio Úbeda, que le rindió muchísimo desde el minuto 1 del primer partido, y que no, creo que si alguien esperaba que Aranda hoy haga 3 goles, 3 asistencias y que sea el jugador del partido, a ver, podía hacerlo tranquilamente porque el nivel que demostró lo puede hacer, pero que está medio loco tal vez. O sea, que hay que llevarlo con tiempo también al pibe, muchachos. Hay que entender eso, que es muy joven, tiene muchísimo para aprender, que hoy tuvo quizás un error ese que provocó la primera jugada clara del partido para River Plate, que fue al minuto 45, si no estoy mal, del primer tiempo, y que me gusta mucho, tiene que ser titular indiscutiblemente, sea el partido que sea el primer partido del torneo Apertura o sea la final de la Copa Libertadores. Para mí tiene que ser titular Tomás Aranda, y luego ya el doble 9, un doble 9 que hoy Vareiro aguantó muchísimo de espaldas, como en todos los partidos, teniendo un juego muy contribuyente justamente al equipo visitante, que fue Boca Juniors. Y no hay mucho para decir tampoco, creo que todos sabemos que desde la implementación de Vareiro en el equipo, Boca cambió muchísimo ofensivamente, le dio un juego mucho más versátil al equipo, le hace jugar mucho más fácil a los mediocampistas también, encontraron mucho más juego con Adam justamente interponiéndose en las jugadas desde abajo hacia adelante, y creo que su incorporación, aparte de ser un gran mérito de la dirigencia de Juan Román Riquelme, que creo que nadie se esperaba que rinda a este nivel, el delantero paraguayo, creo que cambió también la formación del equipo, ¿no? Porque antes se jugaba con un 4-3-3, Merentiel generalmente como único 9 y Merentiel, ahora ya pasando al uruguayo, se complementa mucho mejor con un doble 9. Y Milton Jiménez, y Edinson Cavani no estaban a la altura. Bueno, Hanson ni hablemos, ¿no? Pero que con Vareiro encontró una dupla que la verdad está siendo letal. No te digo que son los más goleadores de todos. Es verdad que Merentiel hoy tuvo algunas ocasiones que pudo haber aprovechado mejor quizás, pero que tampoco le quedó tan cómoda, es verdad. Tampoco vamos a criticarle todo. Y provocó esa mano justamente para el penal de Leandro Paredes, que termina cambiando por gol, que termina siendo el resultado del partido, al fin de cuentas, y que tira un caño impresionante. Creo que fue a Mesa, le tiró el caño. No me acuerdo quién fue, pero fue un caño espectacular, muchachos. O sea que la pisa, el jugador de River lo viene a marcar y hace ¡tuc! Un caño para aplaudir, sinceramente, a Miguel Merentiel, que me gusta mucho. Yo, siendo uruguayo, lo llevaría a la selección, Bielsa. Fíjate, mirá Boca, cómo juega Merentiel, cómo aporta al equipo, cómo hace goles también, porque es un jugador que hace goles. Para mí tendría que ser tendría que ir a la selección uruguaya. Tendría que merecer esa oportunidad de jugar su primer mundial con la selección charrúa, que para mí tiene el puesto más que ganado para ser convocado para el mundial, justamente con Uruguay. Y bueno, luego Claudio Úbeda, un Claudio Úbeda que desde su llegada a Boca, desde su inicio como director técnico principal, digamos, ha ido de menor a mayor. Creo que al principio nadie lo bancaba porque no tenía una espalda, no tenía un puesto asegurado quizás en el conjunto Ceneice, pero al término que fueron pasando los partidos, y más principalmente los últimos 3 meses, por ejemplo, bueno, el último, perdón, exageré un poco capaz, el último 1 mes y medio, 2 meses, se asentó como un técnico que ya todos los hinchas de Boca le tienen asegurada la continuidad. Y más con este superclásico ganado, que fue el partido más importante que jugó hasta ahora como técnico de Boca Juniors, que la verdad ha mejorado muchísimo el equipo. Primero que es el técnico de los últimos 15 años en tener más porcentaje de victoria con Boca Juniors, creo que tiene un 65%, que es bastante la verdad. Luego que lleva 13 partidos invicto,
5 una sola derrota, con 6 empates y 7 victorias. Luego también que clasificó a Boca Juniors a la Copa Libertadores, algo muy importante porque Boca venía de varios años sin jugar justamente la mejor competición que puede jugar un equipo sudamericano hoy en día, y que también, aparte de clasificar, gana y jugando bien los primeros partidos contra la Universidad Católica, 1-2 en Chile, y luego de local Barcelona goleando 3-0. Falta contra Cruzeiro ahora en Brasil y luego la revancha contra los tres, pero los primeros dos partidos sacó 6 puntos de 6, o sea, muy pero muy bien. Y luego también, otra de las grandes cosas que le doy mérito a Úbeda es la incorporación de este muchachín, Tomás Aranda, que es él que sube justamente a Aranda al primer equipo y lo hace debutar, lo hace jugar, le da minutos, le da confianza, para ya sentarse como titular de Boca Juniors con apenas 18 años. O sea, la verdad que lo de Claudio Úbeda hoy mismo es increíble, sinceramente. Si sigue así, va a terminar con un ciclo en Boca Juniors histórico. Creo que le da a este Boca y a este técnico, creo que ya se puede decir que está a la altura de Boca Juniors, que ahora sí, no te digo que tiene una espalda histórica, porque no la tiene, porque es su primera vez que dirige como primer técnico a Boca Juniors, pero la verdad que está haciendo algo impresionante. Como digo, una racha de 13 partidos, 5 una sola derrota, clasificando a Copa Libertadores, poniendo al pibe Aranda, y muchas cosas más que la verdad está haciendo muy bien, entendiendo muy bien los partidos, el contexto de cada partido, entendiéndolo muy bien, haciendo bien los cambios en buenos minutos, porque antes me acuerdo que hacía cambios, no sé, minuto 89, ponía 4 jugadores que no te servía de nada ese cambio. Ahora, si ve un jugador mal en entretiempo, lo saca. Si ve que el partido, el minuto 60, está en parejo y que se necesita más parte ofensiva, más parte defensiva, lo hace. O sea, creo que está tomando buenas decisiones también Claudio Úbeda, que eso es importante también, ¿no? En el transcurso de un director técnico. Luego ingresaron Tomás Belmonte, Milton Jiménez, Ander Herrera y Ezequiel Ceballos. La verdad que buenos cambios. Tomás Belmonte, bueno, tampoco tuvo mucha relevancia en lo que fue el partido porque es un jugador mucho más ofensivo, y Boca ya en minutos 70-75 empezó a defenderse un poco más, se jugó un poco más atrás, es verdad. Luego Milton Jiménez, que tiene una jugada muy buena, que hoy Milton Jiménez la verdad que entró bien, vamos a decir las cosas como son. Como yo he criticado, también hay que decirle que hoy entró bien. A ver, tampoco jugó un excelente partido, no fue 10 puntos ni nada del estilo, pero que para hacer que entró 10 minutos con toda la furia más el agregado en los descuentos, entró bien, tuvo una jugada importante en ofensiva que ayudó para que Ezequiel Ceballos tenga varias ocasiones. Es verdad que todas le quedó con la pierna mala y fue a las manos de Beltrán, del arquero de River, pero que está sumando minutos, me está gustando, jugó 20-25 minutos, donde está recuperando, intentando recuperar ese nivel, ese excelente nivel que tenía antes de la lesión. Y Ander Herrera, bueno, que entró capitán nuevamente por una posible lesión de Leandro Paredes, creo que salió medio tocado, no fue nada de gravedad, por suerte, al menos eso se dijo, al menos yo tengo entendido eso. Pero bueno, Ander Herrera, que me encanta que sume minutos, me encanta ver al Vasco en cancha, sinceramente. Es un jugador que me encanta, me fascina. Todos los que habrán visto mis opiniones de Boca saben que es también otras de mis debilidades de este equipo, y que la verdad me gusta muchísimo. No sé qué más decir de Ander Herrera porque es un jugador fantástico. Y lesionados Edison Cavani y Carlos Palacios. Y bueno, muchachos, hasta acá termina el partido, mi análisis, mi 1x1, el 0-1 de Boca Juniors en el más monumental a River Plate del Superclásico del torneo Apertura, fecha número 15. Me había equivocado en todo el video, dije fecha número 14, bueno, fecha número 15. Y bueno, muchachos, hasta acá el video de hoy, mi opinión sobre el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, el 0-1 de la fecha 15 del torneo Apertura 2026. Una victoria merecida para mí, para el conjunto Ceneice, que la verdad no nos para de dar alegrías este último tiempo, donde lleva 13 partidos invicto, de los últimos 6 partidos 5 fueron victorias, así que nada más que alegrarme por este equipo, que la verdad el hincha creo que se siente identificado con este equipo, que eso es algo muy pero muy importante. Y bueno, me olvidé una cosa, mencionar el 1x1, Vareiro jugó contra su ex equipo River Plate, hubiera sido lindo que le haga un gol, que en la previa dijo que quería hacer un gol a River, pero bueno, no se dio. Pero bueno, Boca ganó, a fin de cuentas, así que coméntenme qué opinan del Superclásico, dejen su like, suscríbanse para ver más videos sobre Boca Juniors, el equipo más grande de América. Nos vemos, muchachos.